Con una policía metropolitana pusieron preso a diputados, pusieron preso a ministros. Si hubieran tenido unos batallones, nos fusilaban. Es así. Nos acaban de todito. El presidente, decíamos que el presidente Nicolás Maduro ha venido anunciando una serie de medidas y una de esas, dice, esta semana va a dar a conocer a las personas, incluso con nombre y apellido, tal como usted lo está pidiendo, y las empresas que recibieron esos dólares. Ahora, usted dice, debe estar esto acompañado por un poder judicial que inicie la investigación. Fiscalía debe iniciar de inmediato. Claro. Juicio penal que está calificado, incluso la habilitante debe contemplar sentencias muy duras, muy firmes, porque quienes lo hicieron bajo el provecho y quienes lo acompañaron, porque hay quienes desde estos organismos, desde Cadivi, desde el Banco Central, desde el Ministerio, colaboraron. Entonces hay que conocer los colaboradores. Bueno, este sábado los opositores se concentraron en la Plaza Venezuela de aquí de nuestra ciudad capital para asistir a una segunda marcha supuestamente autoconvocada. Según ellos, el objetivo era protestar por la aprobación de la ley habilitante en este caso. Vamos a escuchar algunos testimonios. Rafael, ¿le parece? Vamos. ¿Por qué vinieron a marchar el día de hoy? Mira, porque no estamos de acuerdo con la ley habilitante y porque queremos que Maduro se vaya, o sea, porque no hace bien su trabajo. ¿Por qué no estar de acuerdo con la ley habilitante? Mira, porque deberíamos, o sea, todas las cosas que van a aprobar, todo tiene que pasar por la Asamblea Nacional. O sea, no puede el presidente colocar y decir cosas porque él es el presidente. No estamos de acuerdo con eso y no queremos eso. O sea, nunca debieron haber existido las leyes habilitantes. No. Primero, para de una vez más demostrarle al país que somos mayoría y de que este 8 de diciembre podemos salir adelante sobre todo este fascismo que hemos llevado durante 14 años. Durante mis 23 años tengo un grado de conciencia viviendo en un país que no quiero, en un país que últimamente es de escasez, cola, y ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo en esto? Realmente estamos cansados de la situación que está pasando y que no queremos una dictadura en Venezuela. ¿Hay dictadura en Venezuela? Hay dictadura en Venezuela. Vienen por ahí los gases lacrimógenos volando, los helicópteros surcando en el aire. Eso no significa que sea dictadura. ¿Qué significa una dictadura para usted? Que no se respeten los derechos de las personas. Todos los derechos tienen que ser para todas las personas. Como la libertad de expresión. Como la libertad de expresión. Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa. Hay que darle un habano. ¿Por qué utilizar un símbolo norteamericano, la Estatua de la Libertad, para...? No me parece. Bueno, ellos lo catalogan que es de Estados Unidos. No, pero este traje y la libertad es mundial. Es mundial, en China, Japón, en todas partes, pues. La Estatua de la Libertad de Made in Venezuela. Made in Venezuela. Made in Venezuela. Con la Estatua de la Libertad acá en Plaza Venezuela, que no es la Estatua de la Libertad norteamericana, sino una... No, Made in Venezuela. Es una Made in Venezuela. Claro que sí. Somos venezolanos, cabemos todo y respeto. Esa es una emisora del gobierno, ¿verdad? Algo así. El uso de símbolos extranjeros, ¿te hacen un descuento en Open English? No, totalmente. Deberían, ¿verdad? Sí, por supuesto que un poco más barato. Ya que está regulando todo, que regulen Open English. Bueno, sí, cómo no. Sería bueno, ¿oíste? Pero a mí no. Porque es bonita con sus nalgas paraditas, te hechiza con su nariz respingadita como las francesitas. Bueno, allí decían varias cosas las personas que fueron consultadas por Venezolana de Televisión. Primero, Jordán, señor Rafael Uzcategui, decían que supuestamente el presidente no podía legislar, porque según ellos todo tiene que pasar por la Asamblea. ¿Será que desconocen la Constitución? No conocen la historia constitucional de Venezuela, porque la habilitante no es un invento jurídico nuestro, es la tradición jurídica de las distintas constituciones. No es el primer presidente habilitado. Fueron habilitados no solamente el presidente Chávez, fue habilitado Carlos Andrés Pérez, fue habilitado Caldera, fue habilitado Betancur. Betancur gobernó con las garantías económicas suspendidas. Las garantías económicas se restituyeron después de 12, 13 años. Y Betancur gobernó, parte de su gestión lo gobernó con las garantías suspendidas. Lo hizo Caldera, lo hizo Leoni. Eso es una fauna ya de gente
alienada, enajenada. Eso es parte de la realidad globocolonizada. Sí. Esa es parte de la realidad dura en la cual, bueno, hay que ver nada más con qué facilidad se dice. Estamos en una dictadura. Y fascismo. Y parados en la esquina, el fascismo. Y ahí tan tranquilos. Cuando nosotros veíamos las marchas y las manifestaciones en el Cono Sur para el rescate de la democracia, veíamos la cara de la dictadura. En este caso, son personas las cuales están totalmente alejadas de la realidad, están desequilibrados totalmente, perdieron el equilibrio emocional. Le llaman disociación psicótica. Frente a eso, ¿verdad? Es necesario también recordarle al presidente Maduro, en ese esfuerzo legislador, que es necesario retomar la planificación. Es necesario convocar la comisión de planificación. Creo que nos obliga a hacernos una autocrítica en relación a las medidas tomadas. Porque las medidas tomadas casi la tomamos al borde de una guerra. Hubo que esperar la guerra para una espiral de inflación. Ahora, es necesario avanzar y profundizar, porque la inflación no es solamente los productos alimenticios, la inflación va hasta los taxis. Ahorita el mínimo que están cobrando por una carrera son 100 bolívares. 100 bolívares. Ah, bueno. 100 bolívares. Y un mototaxi 70. Mientras el gobierno está preocupado por bajar las baterías, por bajar los cauchos y los repuestos, hay quienes automáticamente elevaron. Entonces es un círculo completo y ese círculo hay que atacarlo. El mayor componente de la inflación es lo que consumimos, son los alimentos, pero después vienen los alquileres. Los alquileres, eso se disparó, e incluso los propios municipios. No puede ser que la recolección, la basura, el servicio de la basura, sea más caro que la electricidad. Los recibos de la basura son altamente onerosos y eso es un problema de la alcaldía metropolitana, pero también es un problema de la alcaldía, de las alcaldías municipales. Y es necesario tomar en cuenta, es necesario vigilar al propio gobierno, vigilar al propio Estado, y eso tiene que hacerlo organizaciones fuertes, movimientos fuertes, partidos fuertes. Por eso es que es necesario el poder popular. Claro. Y frente a ello el poder popular debe ejercerlo. Todo esto ocurrió por la debilidad. Por la debilidad de las vanguardias, por la debilidad del poder popular, por la debilidad de los partidos. Porque nosotros vimos cómo subían día a día las cosas. Y casi nos pusieron contra la pared. Pero también hay que recordar el fallecimiento del comandante Chávez, que nos dejó en la lona, ¿no? Eso dejó en la lona más de una organización popular. Que la ola inflacionaria, claro, no es un problema de unos meses. Claro. E incluso la respuesta que dimos, pudimos dar una respuesta sin habilitante. O sea que con la habilitante debemos ser mucho más profundos, mucho más integrales en el enfrentamiento. Si lo pudimos hacer sin la habilitante, si pudimos atacar a ese sector usurero de las áreas comerciales, podemos ir mucho más allá en relación a eso. Ahora, este escenario planteado, hay varias preguntas que vienen o que la gente comenta en la calle, porque estas personas, por ejemplo los que vimos marchando el sábado, podrían estar disociados, como dice Erika, podrían estar manipulados, podrían estar inducidos, cegados, o simplemente no les gusta y no les da la gana de entender que hay un gobierno cuya cabeza es Nicolás Maduro. Así es simple, no tienen por qué en democracia aceptar o querer a ese gobierno. Tienen que aceptarlo, pero no tienen que quererlo, podría ser la visión. ¿Qué se plantea después? ¿O qué propone el PPT como fuerza política para después de?
Porque se hablaba, por ejemplo, bueno, los comerciantes ahora resulta que amenazan con irse del país. Yo decía el fin de semana en una conversación entre amigos, bueno, si un comerciante que no produce nada, que además por cada producto que vende se gana 2.000, 3.000, 4.000%, que se vaya a otro país, yo creo que es ganancia para el Estado. Pero va a quedar una vacante, va a quedar una necesidad creada. Hay un verso de León Felipe que señalaba que mientras hubiera un miserable en la tierra, de aquí no se iba nadie. Mire, de aquí, la única manera que se vayan los comerciantes es que no haya renta petrolera. Así es. El comercio no es una vocación, el comercio es una ocupación. Y si esos comerciantes se van, vendrán otros. Si buscan petróleo en países donde hay guerra, ¿es que acaso su actividad es productiva? El capitalismo más negativo es el capitalismo comercial, el que no arriesga nada, el que invierte poco, ¿ya? Y los niveles de enriquecimiento fueron bárbaros. Es como el sector bancario, pues. Frente a eso estamos frente a dos monstruos. Ahora, ¿qué debemos reconocerle al presidente Maduro? ¿Qué debemos reconocerle al gabinete del presidente Maduro? Que decidió enfrentarse. Y esa es la valoración más importante. Pocos presidentes en el mundo han tenido el valor de Nicolás Maduro, de enfrentarse a ese capitalismo usurero. Fíjate que ¿tú sabes cuánto tiempo le tardó a la iglesia pronunciarse sobre la usura? Y en eso quedaron atrás, quedaron rezagados, cuando de manera principista, invocando la doctrina de la iglesia, las distintas encíclicas, incluso invocando la propia Biblia, han debido condenar la usura. Y acompañaron con el silencio, las autoridades de la iglesia, acompañaron con el silencio la usura. Entonces estamos frente a una sociedad de cómplices. Y esa sociedad de cómplices nos tocó. La preocupación es que nos tocó a un pequeño sector del gobierno, te tocó a sectores de la revolución, incluso tocó a sectores de las Fuerzas Armadas. O sea, nos tocó socialmente, la usura, así como el narcotráfico lleva y enreda a la gente, la usura también enreda a los funcionarios públicos. Y la habilitante debe ser fuerte, muy fuerte, para que en un país rentista como el nuestro exista revolución. Hay que atacar profundamente al sector que importa, así como hay que estimular a quien lo hace, claro, partiendo de una economía justa, o quien produce. Claro. Aquí tenemos los valores trastocados, un tema al cual es necesario preocuparse. Recientemente nosotros recibimos información en Guárico, por lo menos, que se habían perdido maíz, se había perdido sorgo cosechado, y estoy hablando de centenares de toneladas, o sea, que fueron producidas, fueron sembradas y no se pudo retirar a tiempo. Son cosas en las cuales hay que investigar. Los gobernadores y los alcaldes, sí, tienen que ser responsables, es parte de su corresponsabilidad. Nada de lo que produzcamos puede quedarse, no debe dejar de ser trasladado al mercado, no puede dejar de ser trasladado a la realidad económica nuestra. Claro. O sea, una de las preocupaciones que nos hacemos en el PPT es que se dice que hemos subido la producción en tubérculos, en raíces, pero eso no se refleja todavía en la economía. O sea, no se refleja, incluso hay que ver, hay que revisar toda esa cadena, porque no puede ser que un kilo de cebolla valga 10 bolívares en el sitio y aquí lo vendamos a 50. En 80. En 95. Sí. No puede ser. Hay que revisar esa cadena. Todavía nos queda diciembre, todavía nos quedan los productos de las hallacas. Y el elemento
O sea, ellos no han paralizado la guerra, incluso de manera que produce desparpajo. Se convocaron este sábado y se están convocando para el próximo sábado. Y ahí vimos la respuesta de los movilizados. ¿Para qué? Para que exigiéndole a Maduro, que tiene unos meses que no cumple, y bajó. Es el único presidente en la historia de Venezuela que ha bajado los precios. Vamos a seguir analizando este tema para saber cuál debe ser la respuesta entonces de la gente que sí cree en la revolución. Antes de ir a la pausa, tenemos una noticia de última hora. Tenemos que el Ministerio Público solicitó al Interpol incorporar en alerta roja al exgobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, el Gato Briceño, por presuntos hechos de corrupción. Briceño es requerido por las autoridades venezolanas por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales, malversación de fondos y asociación para delinquir. La solicitud fue realizada por el fiscal 17 nacional Rubén Contreras, quien presentó ante la Interpol la orden de aprehensión emitida contra Briceño por el Tribunal Tercero de Control del Estado Monagas. Según la investigación, durante la gestión del ex gobernador de ese estado, en el año 2008, se constituyó por decreto la empresa administradora inmobiliaria Monumental de Maturín, compañía anónima, en la cual se habrían detectado varias irregularidades que revisten carácter penal. Vale destacar que por este caso el Tribunal Supremo de Justicia solicitó al Ministerio Público, declaró la existencia de méritos para enjuiciar a la exdiputada a la Asamblea Nacional María Mercedes Aranguren, hablando de cosas que pasan responsabilidades y de justicia, aunque estableciendo la autocrítica que hace Rafael Uzcategui, pues ese señor venía de las filas de la Juventud de Acción Democrática y llegó a la gobernación con la maquinaria de la revolución. Y llegó a irse. Y se fue también. Tanto que lo están pidiendo por la Interpol. Pausa, seguimos conversando con Rafael Uzcategui al regreso de este análisis que hace el PPT acerca del escenario político y económico de nuestra Venezuela. Ya venimos.